Bienvenidos a la lectura diaria con la Iglesia Linaje Escogido. Soy el pastor Israel Sánchez y juntos estaremos leyendo la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual, de lunes a sábado durante todo un año. Recuerden que la escritura es alimento para el alma, así que acompáñanos en este día de lectura. La lectura de hoy va desde Génesis capítulo 25 a Génesis capítulo 28. Así que vamos inmediatamente a nuestra lectura. Capítulo 25 de Génesis dice: Abraham tuvo otra esposa llamada Ketura, con la que tuvo los siguientes hijos: Simram, Joksán, Medán, Madián, Usbac, Súa. Joksán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asurios, los letusios y los leumeos. Madián tuvo también 5 hijos: Efa, Efer, Anoc, Abida, Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Mientras aún vivía, Abraham le dejó a su hijo Isaac todas sus riquezas, pero los hijos de sus otras esposas le dio regalos y los apartó de Isaac, enviándolos al este. Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara en la cueva de Macbela, que está cerca del bosque de Mamre. Abraham le había comprado esa cueva en Efrón. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, quien entonces vivía cerca del manantial que se llamaba Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Estos son los nombres de los 12 jefes de las tribus de Ismael por orden de nacimiento y en el orden que sus campamentos y sus territorios estuvieron organizados. Nebaiot, que fue su hijo mayor, tuvo a Kedar, Adbel, Mixán, Misma, Duma, Masa, Adar, Temá, Getur, Nafis, Kedma. Ismael vivió 137 años y al morir fue enterrado junto a sus antepasados. Sus descendientes poblaron la región que va desde el Ávila hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto, en dirección a sur, al otro lado de donde vivían sus parientes. Esta es la historia de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió: tus hijos representan 2 naciones, son 2 pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro servirá al más débil, pero el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano, el que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo, por eso Isaac lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa, por eso Rebeca lo quería más que Esaú. Un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: «Me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando». Por eso a Esaú se le conoce también con el nombre de Edom. Jacob le respondió: «Dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sopa». Y Esaú exclamó: «Te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre». Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor, y Esaú se lo juró. Jacob le dio un poco de pan y la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió y bebió, luego se levantó y fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Génesis capítulo 26. En aquel tiempo llegó a faltar la comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en los tiempos de Abraham.
Era tan grave la falta de alimento que Isaac pensó en irse de Egipto, pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, yo prometo estar siempre contigo y te bendeciré en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras, así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelec y se quedó a vivir allí. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa. Y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy hermosa, los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día, Abimelec estaba mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le reclamó: ¿tú no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Acaso no es tu hermana? Es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó: es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelec le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado de muerte. Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella vez. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas vacas y ovejas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelec llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de Gerar, pero quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir pozos allí, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que le había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Libertad, pues dijo: al fin Dios me ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelec lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban a Usa, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó: ¿para qué vienen a verme si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país? Y ellos les contestaron: ya hemos visto que Dios está de tu parte. Por eso queremos hacer un trato contigo y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú, comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y tanto Isaac como Abimelec juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac se despidió a sus visitantes y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. A ese pozo Isaac le puso por nombre Juramento. Y hasta el día de hoy, la ciudad donde está ese pozo se llama Beerseba, que significa Pozo del Juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, que era hija de un hitita llamado Beeri. También se casó con Basemat, hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres llegarían a causarles muchos problemas a Isaac y a Rebeca. Génesis capítulo 27. Isaac estaba ya tan viejo, que sus ojos estaban gastados, que ya no podía ver. Por eso un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: mira, hijo mío, yo estoy ya muy viejo y en cualquier momento me puedo morir.
Así que toma tu arco y tus flechas y ve al campo a ver qué puedes cazar para mí. Prepárame luego un buen plato de comida como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Así antes de mi muerte te daré mi bendición. Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú, así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob: escucha, hijo mío, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermana. Le ha pedido cazar algún animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial. Así que escúchame bien y haz todo lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo sé bien que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar. Luego tú se lo llevarás para que lo coma y así dará su bendición especial antes que muera a ti. Jacob le dijo a su madre: pero mi hermano Esaú tiene pelo en todo el cuerpo y yo no. Si mi padre me llega a tocar, va a creer que estoy burlándome de él y en vez de bendecirme, me maldecirá. Su madre le respondió: hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí esa maldición. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Ella preparó un plato bien sabroso tal como le gusta a Isaac. Enseguida fue y tomó las mejores ropas que Esaú tenía y se las puso a Jacob. Luego con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob las manos y el cuello y finalmente le entregó a Jacob el plato de comida y el pan que había hecho. Entonces Jacob fue a presentarse ante su padre y le dijo: Padre mío, ¿puedo pasar? Adelante, respondió Isaac. ¿Cuál de mis 2 hijos eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me pediste, levántate y ven a comer de lo que maté, para que me des tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿y cómo es que cazaste un animal tan pronto? Es que tu Dios me lo puso enfrente, respondió Jacob. Entonces Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que te pueda tocar. Quiero estar seguro de que eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó: ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos como los de Esaú. Entonces Isaac dijo: hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que lo coma y te dé mi bendición especial. Jacob le llevó el plato e Isaac comió también. También le llevó vino a Isaac y bebió. Después de comer, Isaac le dijo: ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y lo besó. En cuanto Isaac olió las ropas, lo bendijo así: hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil. Que te dé mucho trigo y mucho vino. Que todas las naciones te sirvan y te respeten. Que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Como Isaac terminó de bendecirlo y Jacob estaba por salir de la tienda de su padre, volvió Esaú del campo. También él preparó un plato de comida muy sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición. Enseguida su padre le preguntó: ¿y quién eres tú? Pues soy Esaú, tu hijo mayor, le respondió él. Isaac comenzó a temblar de pies a cabeza y le dijo: entonces, ¿quién cazó un animal y me lo trajo? Yo comí de su plato antes de que tú llegaras y ya lo he bendecido. Esa bendición no se la puedo quitar. Al oír estas palabras, Esaú lloró a gritos y con gran amargura le dijo a Isaac: Padre mío, bendíceme también a mí. Pero Isaac le contestó: ya vino tu hermano y me engañó, por eso le di la bendición que era para ti. Y Esaú dijo: con razón se llamaba Jacob, pues es un tramposo. Ya van 2 veces que me engaña. No solo me ha quitado mis derechos de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. ¿No puedes bendecirme a mí también? Isaac le respondió: ¿y qué puedo hacer por ti, hijo mío? Ya lo he nombrado jefe tuyo. Ya he dicho que todos tus parientes estarán a su servicio y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. Esaú se echó a llorar y lanzándose fuertes gritos insistió: Padre mío, bendíceme también a mí. ¿Acaso tienes una sola bendición? En respuesta su padre le dijo: vivirá lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo cuando su padre muriera.
Cuando Rebeca supo lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo: tu hermano Esaú solo está esperando el momento para matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano, que vive en Harán. Quédate allá con él hasta que tu hermano se le pase el enojo. Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré para que no pueda regresar. No quiero perder a mis hijos en un solo día. Luego Rebeca fue a decirle a Isaac: estas mujeres hititas me tienen cansada. Si Jacob se casa aquí con hititas como estás, prefiero morirme. Génesis capítulo 28. Isaac mandó a llamar a Jacob y después de bendecirlo le ordenó: no tomes por esposa a una cananea. Mejor vete a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con alguno de tus primas, hija de tu tío Labán. Mi deseo es que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos y muchos hijos. Deseo también que te conviertas en una gran nación. Que Dios te bendiga a ti y a tus descendientes como bendijo a Abraham. Así llegarás a ser el dueño de la tierra donde ahora vives como extranjero, pues Dios se la dio a Abraham. Después de esto, Isaac despidió a Jacob y este se fue a Padán Aram a vivir con la familia de su madre. Cuando Esaú se enteró de todo lo que su padre le había dicho a Jacob y de que éste había ido a Padán Aram, comprendió que las mujeres de Canaán no eran del agrado de su padre. Por eso, además de las mujeres que ya tenía, se casó con una de las hijas de Ismael, hijo de Abraham, a la cual se llamaba Maalat, hermana de Nebaioth. Jacob salió a Beerseba y se fue a Harán. Cuando llegó a cierto lugar se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que de allí y recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios desde la parte más alta de la escalera, y Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora están acostados. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y habitarán todo este gran país, por ti y por tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy asustado: ¿qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Está en la casa de Dios, está en la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios echando aceite encima. Y aunque al principio la ciudad donde estaba se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Después Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida y ropa y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar en donde todos vendrán a adorar a Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Amén. De todo lo que leímos, ¿qué fue lo que más te impactó? Personalmente, lo que más me impactó a mí, te leo en los comentarios, fue la rivalidad que se creó entre Jacob y Esaú, promovida de alguna manera por la preferencia que tenían los padres con sus hijos. Y aquí esto me deja una gran reflexión, porque la Biblia dice que Isaac tenía preferencia sobre Esaú porque era un hombre de campo, y Rebeca tenía preferencia sobre Jacob porque era un hombre quieto. Entonces aquí vemos cómo muchas veces nuestros gustos pueden ser malinterpretados por nuestros hijos como un objeto de rivalidad, a juzgar por la manera en la que Rebeca se comportó, incluso estando dispuesta a recibir una maldición si fuera el caso, con tal de que su hijo menor tuviera la bendición del mayor. Obviamente motivada por una preferencia de ver a su hijo menor ser más grande que su hijo mayor. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo con nuestra familia. Por eso uno de los consejos más grandes que yo recibo de esta reflexión es: tratemos al máximo de no tener preferencias.
de no permitirlos nunca tener una inclinación hasta ciertas personas, y más cuando somos padres y cuando tenemos hijos y nosotros comenzamos a tratarlo con desigualdad. Aunque nosotros lo hagamos inconscientemente, nuestros hijos están creando patrones que los van a separar en vez de unir. Eso fue lo que me quedó a mí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en este día de lectura. Nos vemos en una próxima lectura de la palabra de Dios. Adiós.